noches a todos y a todas. Bienvenidos a este acto, que es el primer acto del 25 aniversario de la Asociación de Reyes Magos. Pero con carácter previo vamos a darle las pastas al pregonero de los Reyes Magos, precisamente. Ruego que se acerque Andrés González Rendón. Muchas cosas a nosotros porque yo creo que aunque él las tapa, queremos que tú lo rellenes y que lo hagas como tú sabes hacer. Pues voy a ser un poquito breve. Buenas noches a todos. Ante todo, jamás podría imaginar que un día como hoy, el día de mi santo, me iban a hacer un regalo. Como las tapas van vacías, pero en el interior yo espero devolveros la ilusión, digamos la esperanza y también todo mi cariño por esta asociación que tanto hace por el pueblo de Chiclana. En fin, muchísimas gracias y nada, nos vemos el día 16. ¿Vale? En la soledad. Bueno, pues reiterando las buenas noches y bienvenidos a todos y a todas. Antes de comenzar voy a resumir la trayectoria de nuestro ponente, el reverendo padre don David Gutiérrez Domínguez, que nos impartirá la conferencia titulada La Epifanía del Señor, Historia, Fiesta y Arte. Pues David Gutiérrez Domínguez nació un 28 de julio de 1975. Ya sabes la edad que tengo. Bautizado en la parroquia de la Merced de Cádiz el 3 de agosto del 75, por lo tanto es gaditano, aunque de chiclanero después. Pasó la infancia y la juventud en Chiclana, fue educado con los padres agustinos Recoletos, entró en el seminario diocesano de Cádiz en 1996 y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Cádiz el 13 de septiembre de 2003, víspera de la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz. Cursó estudios de GB en el Colegio de Alameda, en la calle Fierro, el BUC en el Huerta Rosario, el COU ya lo hizo en Cádiz, en el Instituto La Salle Viña, es licenciado en Ciencias Religiosas, bachiller en Teología en la Facultad de Granada, máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y ya en cuanto a los cargos pastorales, pues ha sido vicario en San Roque, párroco en Ceuta, profesor de la Escuela de Teología de Ceuta, canónico sochantre de la Catedral de Ceuta y canónico secretario de la Catedral de Cádiz, predicador de infinidad de cultos internos de muchas hermandades de la provincia y de Andalucía, director espiritual de consejos locales de hermandades como San Roque y Medina, Sidonia, presidente de la Comisión del Centenario de la Virgen de los Remedios como patrona de Chiclana, pregonero de las Semanas Santas de Ceuta, Chiclana, San Roque, Medina Sidonia y de las Glorias de San Fernando y de Chiclana. También, bueno, fue párroco en Medina Sidonia, delegado episcopal de Patrimonio Cultural de la Iglesia, párroco en la Oliva de San Fernando, en la actualidad párroco de esta parroquia en la que estamos ahora, de San Juan Bautista de Chiclana, miembro de la Comisión de Corpus Christi de San Fernando y de Chiclana en la actualidad, director y profesor de la Escuela Diocesana de Arte Cristiano, miembro de la Delegación Diocesana de Arte Sacro, director de la Comisión Diocesana para el Año Jubilar, comisario de la exposición Traslatio Sedis y ha dado multitud de conferencias y artículos especializados en historia del arte. Actualmente también, además de ser hermano de las Hermandades de Humildad y Paciencia y de Veracruz de Cádiz, actualmente es director espiritual de la Hermandad del Santo Patrón, San Juan Bautista, del Medina Celi y del Nazareno. Pues nada, tuya es la palabra y
ilústranos sobre la Epifanía del Señor. Muy bien. Bueno, yo cuando he estado diciendo todas esas cosas digo, ¿de quién está hablando? Mira, si no te importa, Sí. ¿vale? Vamos a ir pasando un poquito. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Después de todo eso tan largo que has estado diciendo, bueno, aquí en Chiclana soy David. David, el monaguillo de San Telmo. ¿Vale? ¿Qué se ha olvidado? Por Chiclana. Bueno, pues yo agradecer a la Asociación de Reyes Magos por haberme invitado pues, a participar en esta efeméride no tan importante de los 25 años de una asociación tan importante y tan cargada de ilusión como es la que la presente, ¿no? Bueno, cuando estuvo hablando conmigo Morales, me comentó de que hablara un poquito el origen un poco de la fiesta de los Reyes Magos, la historia de los mismos Reyes Magos, ¿no? Entonces, bueno, es un campo muy amplio, esto podríamos estar mucho tiempo hablando de ello, pero lo voy a intentar resumir. Yo la conferencia de hoy la he dividido en 3 partes, en que estáis muy bien señalizadas. Vamos a ver primero la historia de los Reyes Magos, qué se sabe o qué se ha ido generando sobre la figura de los Reyes Magos. Después nos vamos a centrar en la fiesta y luego, lógicamente, todo ese mare magnum va a desembocar también en muchas obras de arte que realmente son magníficas en como las vaya a ver. Bueno, pues vamos a pasar la primera parte. Vamos a ver historia y tradiciones. Pasa. Bueno, lo primero que hay que saber cuando nos acercamos a la figura de los Reyes Magos, bueno, los Reyes Magos están dentro de lo que se denomina en la Iglesia la Epifanía del Señor. Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Jesucristo, la Epifanía, ¿no? La palabra Epifanía, ¿qué es lo que significa? Viene, como veis muy bien ahí, del griego epifaneia, que significa manifestación. Es decir, lo que nosotros celebramos realmente el 6 de enero es la manifestación de Dios a todo el mundo. Ya Dios se había ido manifestando pues progresivamente al pueblo judío, con la Virgen María, con San José, con los pastores. El hecho de aparecer ahora la figura de estos magos de Oriente pues nos hacen caer en la cuenta de que Jesucristo se manifiesta no únicamente al pueblo judío, sino que se manifiesta a todo el mundo. Bueno, lo que nosotros realmente sabemos de la figura de este acontecimiento de la Epifanía lo recoge el evangelista San Mateo. Es el único de los 4 evangelistas que recogen esta historia. Un relato muy sencillo, pero también un relato que es muy bello, Tiene una belleza interior muy profunda. Lo vamos a leer, que creo que merece la pena. Dice: habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlo hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volviera Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Esto es lo que nos habla el evangelista San Mateo. Como veis, un relato bellísimo. Pero ¿qué es lo que ocurre?
Si nosotros nos ponemos delante de este relato evangélico, nos damos cuenta que las noticias que nos dan son muy parcas, son muy pocas, con lo que la tradición ha ido generándose a lo largo de la historia. Si empezamos a analizar el texto evangélico, nos vamos a dar cuenta de cómo ha ido poco a poco creándose una tradición a partir de este texto. Lo primero, el texto no nos dice de dónde venían los magos exactamente, nos dicen unos magos de Oriente, Oriente es muy grande, pero ¿de dónde exactamente? ¿De dónde venían? Bueno, pues los primeros escritores dicen, bueno, se vendrían de Caldea, de Persia, de Arabia. Bueno, de todas estas procedencias, la que va a quedar como fijada más va a ser de Arabia. En esto lo va a defender uno de los padres de la Iglesia, como va a ser San Justino. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que sea Arabia? Porque si cogemos un texto del profeta Isaías, en el que vemos como una profecía de los Reyes Magos, fijaros lo que dice. Te cubrirán, esto refiriéndose a Jerusalén, al Mesías, ¿no?, que va a venir. Dice, te cubrirán una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Fijaros, está diciendo ahí una serie de territorios, como Madián, Saba, que pertenecen a Arabia. Por eso es por lo que ha quedado como más consagrado que los Reyes Magos venían de Arabia. Otra de las leyendas que se han ido produciendo es la fecha en que se produjo la visita. Bueno, ¿cuándo realmente los Reyes Magos fueron a adorar al niño Jesús? ¿Inmediatamente después de haber nacido, como se nos ha visto en algunas películas, o ha sido un tiempo después? Bueno, pues aquí tenemos dos, por así decirlo, como dos corrientes, ¿no? Los que defienden que fue inmediatamente en el nacimiento, cuando había nacido, se apoyan en un libro apócrifo, el Liber Infantia Salvatoris, que dice lo siguiente: cuando hubieron llegado a la cueva, se refiere a los magos, díjole José, ¿quiénes sois vosotros? Decídmelo. Claro, fijaros el detalle, cuando hubieron llegado a la cueva, si estaban todavía en la cueva, era porque el niño recientemente había nacido. Pero si nos atenemos al texto del Evangelio de San Mateo que antes hemos escuchado, fijaros lo que dice. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Es decir, si los magos vieron la estrella en el momento en que nace Cristo, y dice que a raíz de ser que habían visto la estrella ha pasado 2 años, que por eso hizo que Herodes matara a los niños de 2 años para abajo, pues decimos, bueno, pues no, la visita no fue inmediatamente en el nacimiento. Ya hacía 2 años que había nacido Jesucristo. Esto se va a ver representado mucho en las obras de arte. Por ejemplo, en este magnífico cuadro que estáis viendo ahí, en el que el niño adopta la figura de un niño ya de 2 años, ese no es un niño recién nacido, y que la Sagrada Familia se encuentra en esa escalinata que hace referencia más bien a una casa que a la cueva donde nació Jesucristo. Bien, otra de las leyendas o de las tradiciones que van, ¿quién eran esta gente? Porque lo único que nos dice el Evangelio es unos magos de Oriente. Bueno, pues si nos atenemos al tema de lo que dice el Evangelio, pues serían esos unos magos, serían unos astrólogos que se dedicaban pues a investigar el universo, a investigar las estrellas, las conjunciones de los planetas, ¿no? Entonces, bueno, serían unos astrólogos. Pero ¿por qué a partir de Tertuliano, en el siglo II, esos astrólogos se empezaron a convertir en reyes? Ya no eran astrólogos, eran reyes. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, detrás, si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que hay un personaje que fue convertido por Felipe el Diácono, que se llamaba Simón el Mago. Este Simón el Mago, pues una vez que San Pedro y San Juan están predicando por Samaria, pues ve los poderes, ¿no?, los milagros que hacían los apóstoles, y le dijeron, bueno, pues dime cómo se hace esos milagros, cuánto te tengo que pagar. Y eso fue una ofensa tan grande pensar, de ahí viene que de Simón el pecado de simonía. El pecado de simonía es cuando uno intenta pagar en pues, los cargos eclesiásticos. Entonces,
a raíz de Simón el Mago, pues en los primeros cristianos el tema de mago sonaba muy mal. Porque eran gente impía, eran gente... Entonces, claro, si decían unos magos, dice, no, pues vamos a poner que eran unos reyes. Y de ahí vino un poco la transformación de magos a reyes contertulianos. Pero, entre otras cosas, también están las profecías del Antiguo Testamento. Profecías del Antiguo Testamento, como estáis viendo ahí en el cántico del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, que dice: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Te verán los reyes y se alzarán, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. Aquí Isaías está diciendo que a ese siervo de Yahvé, que luego identificamos con Jesucristo, se van a postrar los reyes y los príncipes. Eso lo vio la Iglesia inmediatamente después, asimilado a que la condición social de estos personajes eran reyes. Pero esto ha sido una evolución posterior. Otra tradición, el número. Bueno, pues el número, si nosotros nos damos cuenta, luego lo veremos cuando veamos el capítulo del arte, nos vamos a dar cuenta que las primeras representaciones de los Reyes Magos no son 3. Aparecen 2, 4 y hasta 12. En la tradición siria aparece que eran 12 los Reyes Magos. Eso, como digo, lo vamos a ver reflejado en ese tema, ¿no? Pero ¿por qué al final terminó viendo, o sea, de que eran 3? Bueno, pues 3 fue por una asimilación por los regalos que ofrecían, que es lo que aparece en San Mateo. En San Mateo el Evangelio dice unos magos, pero unos magos ¿cuántos? Pero como después dice que ofrecieron oro, incienso y mirra, dice, bueno, pues 3 regalos, 3 reyes. Fue por la asimilación, ¿no? A estos 3 reyes, en San León Magno, es el que oficialmente, el Papa San León Magno, el que oficialmente va a decir ya que eran 3 reyes para toda la Iglesia, y este número 3, pues luego se le va a aplicar un simbolismo muy fuerte, ¿no? 3, pues que recuerdan a la Santísima Trinidad, a las 3 partes del mundo entonces conocido, Asia, África y Europa, a las edades de la vida. Los reyes van a representar las 3 edades de la vida, en lo que es la juventud, la madurez, la ancianidad. O sea, se le va a aplicar luego todo este simbolismo cuando ya se decide clasificar que eran 3, pero 3 por los regalos, pero el número 3 no aparece tampoco en la Biblia. Los nombres tampoco. No nos dicen en el Evangelio de San Mateo, tampoco nos dice cómo se llamaban los reyes. Únicamente en otro texto apócrifo, en el Evangelio Armenio de la Infancia, es donde aparece por primera vez el nombre de los reyes. Le ponen el nombre, ¿no? Y dice, y los reyes de los magos eran 3 hermanos: Melcón, que reinaba sobre los persas, Baltasar, que reinaba sobre los indios, y Gaspar, que tenía en posesión el país de los árabes. ¿Vale? Entonces aquí, a raíz de este texto, que estamos viendo que es cuando aparece por primera vez el nombre de los reyes, ya inmediatamente en el mosaico de San Apolinar Nuevo en Rávena, aparece ya arriba el nombre de los 3 reyes. O sea, cómo se ha ido consolidando, ¿verdad?, este nombre. Y ya llega al culmen en cuando en el Liber Pontificale aparece ya el nombre de los Melchor, Gaspar y Baltasar como nombres de pila. O sea, ya la gente se bautizaba y la Iglesia lo admitía como nombres verdaderos. Entonces ya, pues a partir de ese momento, quedó consagrado sus nombres. Bien, todo esto, ¿verdad?, que ha ido generando esta historia de los Reyes Magos, bueno, pues se va a ir creando en torno a esta figura una leyenda muy del gusto de la Edad Media, sobre todo el famoso libro de Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, donde nos va a contar pues una serie, ¿verdad? Se va a ir creando una historia en torno a esta figura. Una historia que va a tener un precedente a lo que existe en el Evangelio, porque nos dicen en estos textos que eran descendientes de Balaán. Balaán, acordaros que era el gran sabio, que aparece en los libros del Pentateuco, y que ellos adquirieron esa ciencia a través de este sabio tan importante que aparece en el Antiguo Testamento. Luego, después de haber ocurrido el momento de que ofrecieron al niño Jesús y le ofrecieron los regalos, ellos vuelven a su tierra, vuelven en barco. Él nos habla que cogieron un barco para irse de vuelta, y cuando llegaron a su tierra, bueno, pues la zona, la India y todo esto, que fue después evangelizado por Santo Tomás. Santo Tomás los va a bautizar a los 3, los va a convertir en cristianos, y después posteriormente serán consagrados obispos. Los 3 llegarán a ser obispos.
de aquellos territorios, hasta que muere y son enterrados en Saba. Luego en el siglo IV, sabéis, la emperatriz Santa Elena, la madre del emperador Constantino, realiza una serie de actos arqueológicos allí en Tierra Santa. Bueno, descubre la Santa Cruz, que es lo más famoso, pero bueno, descubre también el enterramiento de estos magos, y se lo lleva a Constantinopla. Allí en Constantinopla va a estar hasta el siglo IV. En el siglo IV, San Eustorgio, un nombre muy bonito para ponerle a un niño, ¿verdad? Bueno, pues este San Eustorgio, que era arzobispo de Milán, bueno, pues los canónigos de Milán, ellos quieren tener las reliquias importantes, que ellos traigan muchas peregrinaciones, mucho dinerito, en todo el tema. Bueno, pues se lo lleva, logra a Constantino que le dé las reliquias, que marcha a Milán, y allí estarán durante un tiempo. En Milán existe una iglesia muy famosa, la iglesia de los Reyes Magos, hasta que en el siglo XII el arzobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel, invaden toda la zona de Milán y todo esto, y se llevan los restos de los Reyes Magos a la magnífica, impresionante, que tendremos que ir algún día, eso hay que ir, que es la Catedral de Colonia, en Alemania, en el norte de Alemania, en donde está hoy actualmente en ese magnífico relicario, como estáis viendo, que contiene los restos de los 3 Reyes Magos. Se conservan allí. Luego los Reyes Magos pues se han convertido en la devoción y en el culto popular, pues son patronos de las familias nobles, porque hay muchos nobles por Europa, en muchas casas reinantes, que se consideran descendientes de los Reyes Magos. En ellos tienen sangre de los Reyes Magos. De viajeros y peregrinos, que es comprensible porque ellos viajaron y peregrinaron en busca del niño Jesús. Es patrono también de los epilépticos. Y diréis, bueno, ¿esto por qué los reyes son patronos de los epilépticos? Porque en el Evangelio de San Mateo hemos escuchado que dice que cuando vieron al niño Jesús con su madre, se cayeron y lo ofrecieron. Bueno, pues se caer en alemán, hay una frase que viene a significar pues la caída o las convulsiones que puede tener una persona que tiene epilepsia. Entonces, por eso es motivo también que es patrono de los epilépticos y de los endemoniados. Los endemoniados, porque había una tradición que las personas que sufrían de este problema se le ponían en las muñecas una tablilla con los 3 nombres de los Reyes Magos y sanaban. Entonces, bueno, pues esto también, a lo largo de esto, pues ha sido el culto, ¿verdad?, que ha tenido. Bien, bueno, esto es la historia. Esta es la primera parte. En la historia, fijaros cómo se ha ido generando a raíz de lo escueto que es la lectura del Evangelio, cómo se ha ido formando toda la tradición, todas las costumbres, todos los detalles que hoy vemos en la actualidad, que pensamos mucho, a mucha gente se cree que está en la Biblia. Y eso es verdad que eso ha ido pues generándose poco a poco a lo largo de la historia. Bien, bueno, pues toda esta historia, pues lógicamente se ha desarrollado a través de la fiesta, en este acontecimiento de la Epifanía, de la fiesta. Bueno, hay que empezar, vamos a ver la doble vertiente, porque la fiesta de los Reyes Magos, como muy bien sabéis, tiene una doble dimensión. Está la fiesta litúrgica y después está la fiesta popular. Tiene esta doble dimensión. Vamos a ver primero cómo se ha ido desarrollando la fiesta litúrgica. Bueno, hay que empezar diciendo que la fiesta litúrgica de la Epifanía del Señor, por lo tanto, de los Reyes Magos, bueno, tenemos a este personaje, a Casiano, que es un santo padre de la antigüedad, que en torno al año 400, fijaros lo que nos dice. Él dice lo siguiente: existe en Egipto esta antigua tradición. El día de Epifanía, 6 de enero, es, al decir de los sacerdotes de la provincia, el del bautismo del Señor y el de su nacimiento según la carne. Bueno, aquí varios detalles. Primero, se nos dice por un autor antiguo, como es Casiano, que dice que esa fiesta del 6 de enero ha empezado diciendo esta antigua tradición. Claro, en los comienzos, cuando se decía antigua tradición, estamos hablando de siglos. Por lo tanto, cuando en el año 400 eso dice Casiano, pues perfectamente nos podemos remontar al siglo III o incluso hasta el siglo II, que ya se celebraba en Egipto. Por lo tanto, es una fiesta de origen oriental,
y que llevaba pues bastante tiempo. Y luego otra cosa, que también nos ha manifestado ahí, que dice que ese día, el 6 de enero, se celebraba el bautismo del Señor y su nacimiento. Por lo tanto, para la Iglesia de Oriente, el 6 de enero es la Navidad, es el día de Navidad. No como nosotros, el 25 de diciembre es para Occidente, pero para Oriente es la Navidad el 6 de enero, en el día 6 de enero. Y entonces, pero claro, dice, luego se fue introduciendo, aparte del bautismo del Señor Navidad, pues poco a poco se empezó a celebrar también la adoración de los reyes. Pero si os fijáis, todo habla de Epifanía, porque el nacimiento del Señor es una manifestación de él al mundo, el bautismo lo mismo, este es mi hijo amado, escucharlo, y la adoración de los reyes, la manifestación de él ante los pueblos paganos. Todo nos habla de manifestación. Bien, luego poco a poco se va a ir introduciendo en Occidente, curiosamente en la Galia, en lo que hoy actualmente es Francia, allí se adopta la fiesta del 6 de enero, pero con la misma, el mismo detalle que en Oriente, van a celebrar el nacimiento del Señor, mientras que en Hispania, ya en la liturgia hispano-mozárabe, que es la que se realizaba aquí en nuestro país, se adopta aparece en torno al año 389, pero como adoración de los magos. Porque como ya estaba aquí la tradición que la Navidad era el 25 de diciembre, no vamos a poner la Navidad el 6 de enero. Entonces aquí se hace esa diferencia, esa separación, bien. Y hasta el siglo V no aparece en Roma, en la fiesta del 6 de enero. Es más antigua la Navidad en Roma que la Epifanía. La Epifanía es más de Oriente que la importamos. Pero lo mismo que ocurre con la Navidad, ocurre con la Epifanía en la fecha. ¿Por qué el 6 de enero? ¿Por qué se celebra el 6 de enero? ¿Es porque el 6 de enero fueron los reyes a visitar al niño? Pues mira, en el Evangelio de San Mateo no viene. Y es que para colmo no viene ni en los apócrifos. Entonces, la fecha, ¿cuándo ocurrió eso? Pues no sé. Entonces, ¿por qué se empieza a celebrar el 6 de enero? Porque lo mismo que ocurría con la Navidad, el 6 de enero era una fiesta del nacimiento del sol, como veis ahí, fiesta pagana solar. En muchos sitios dice San Epifanio de Salamina. En muchos sitios los charlatanes que inventan los ritos idolátricos para engañar a los adoradores de ídolos que confían en ellos, celebran una fiesta grandiosa, precisamente en la noche que precede al día de la Epifanía. O sea, me está diciendo que el día de la Epifanía los paganos, porque los cristianos celebraban la víspera del nacimiento del sol, el sol Helios, el dios Helios, que estáis viendo ahí. De lo que se trata es de que los cristianos han cristianizado una fiesta pagana, lo mismo que ocurre el 25 de diciembre, igual. Entonces es una fiesta también que nos habla mucho de la luz, esa manifestación de Dios, esa luz de la estrella que va guiando a los magos. Bien. Pasa. Bueno, las características litúrgicas que puede tener este día de la Epifanía en la Iglesia, bueno, pues son algunas muy interesantes. Fijaros, dice, eso tiene la categoría, el 6 de enero tiene la categoría de solemnidad. ¿Qué es una solemnidad para la Iglesia? Pues significa que la fiesta se adelanta a la tarde anterior. Aquí puede estar el origen de las cabalgatas del 5 de enero. Porque ya la tarde del 5 de enero ya es fiesta de la Epifanía. A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde, que comienza la hora de vísperas, pues ya es el 6 de enero. Entonces, claro, se adelanta un poco bien. Dice, es la celebración más importante después de la Pascua. Fíjate, esto, ¿verdad? Todavía sigue pesando aquí mucho, que parece que la Navidad es más importante que los Reyes. Pues no, y más para nosotros, porque precisamente, bueno, el Señor cuando nació en Belén empezó por el pueblo judío. No somos judíos aquí, bueno, me tú a saber porque aquí ha habido tanta gente que se mezcla de todo. Pero bueno, pero se supone que no somos judíos. Entonces, claro, para nosotros tiene mucho más valor el 6 de enero, que es cuando dice, no, Jesucristo no ha venido únicamente, sino también a nosotros, que somos los gentiles. Entonces, para nosotros es la fiesta después de la Pascua, la fiesta más importante el 6 de enero. Bien, todo esto, pues hay que exteriorizarlo con muchas flores, que se adornen las iglesias con flores, la música. Mira, esto es una pena, porque mira, bueno, sí que vamos a hacer, el mundo va imponiéndose.
el día 6 de enero, ¿en qué ha quedado? Porque los niños con los juguetes y todo el mundo en las casas disfrutando de los niños, que está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso ha hecho decaer la solemnidad del día. Entonces muchas veces aquí el día 6 de enero, aquí hay órganos todo el año entero y el 6 de enero no hay. Porque no viene el organista, está con los niños, ¿me entiendes? Entonces, es una pena. Y entonces ahí eso, pues verdad que tendríamos que luchar un poquito, hombre, porque es que es una fiesta, como digo, más importante después de la Pascua. El incienso, que los curas no tengamos alergia, ese día utilizar el incienso, que es un día que realmente merece, si le ofrecieron incienso, pues nosotros lo ofrecemos también en la Eucaristía, el incienso, las vestimentas más ricas que tengamos, hay que sacarla, quitarle un poquito del armario. Bien, liturgia de la palabra. Toda la liturgia de la palabra, las tres lecturas que va a ser del profeta Isaías, de la carta a los Efesios y de San Mateo, nos hablan todo de la manifestación de Dios, lógicamente por la Epifanía, y de la importancia de la luz. Luego otra de las cosas también de este día 6 de enero es que los sacerdotes, después del Evangelio, se enuncian las fiestas movibles del año. Eso es un rasgo también típico de este día. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace esto? Pues porque en el año 325, el Concilio de Nicea, una de las cosas que hicieron era que tenían que averiguar la fecha de la Pascua. Vosotros sabéis que la Pascua es la primera luna llena de primavera. Y claro, ¿quién adivina eso? Bueno, pues el Concilio de Nicea le encargaron a la iglesia de Alejandría en Egipto, que era famosa por su trayectoria astronómica, que fuera la encargada de averiguar todos los años la fecha de la Pascua. Y de la iglesia de Alejandría salían cartas a toda la cristiandad anunciándolo. Y llegaba el Día de Reyes, entonces el Día de Reyes, los curas anunciando, señores, que este año la Pascua es tal fecha. Bueno, pues en recuerdo de eso es el anuncio en que todos los años, el Día de la Epifanía, se hace después de haber proclamado el Evangelio. Y por último, bueno, pues otro rasgo también muy importante es la adoración del Niño Jesús, en el que se expone al Niño Jesús, pues la veneración, imitando, obviamente, pues el gesto de los Reyes Magos. ¿Vale? Bueno, esto es la fiesta litúrgica. Ahora vamos al rasgo popular de esta fiesta. Bueno, ¿el rasgo popular cuál es? Bueno, vosotros tenéis que dar cuenta que, claro, la liturgia, cuando ya el pueblo dejaba de entender y de comprender el latín, porque ya van apareciendo las lenguas vernáculas, como decía este Gonzalo de Berceo, pues ya, en fin, ya la gente no entendía la lengua latina. Entonces, la liturgia, hombre, pues como que se va a ir distanciando un poquito, ¿no? Porque se va a ir quedando en una liturgia que ya el pueblo no lo entiende, bueno, bendito Vaticano II, ¿no? Que volvió de nuevo a las lenguas vernáculas, pero hasta hace nada era el latín. Entonces, claro, el pueblo no lo entendía. Pues el pueblo tiene que expresar de alguna manera su fe. Y aquí está el origen de la fiesta popular. Cuando ya la liturgia se va un poco separando, pues aparece esta fiesta popular. ¿Qué rasgos vamos a ver? Bueno, pues uno de los más rasgos de los que nos podemos sentir muy orgullosos los españoles es el auto de los Reyes Magos. Es la pieza teatral más antigua que existe en lengua española. Se descubrió en los archivos de la Catedral de Toledo y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid. Bueno, es un auto, una obra de teatro en el que representa el momento en que los Reyes Magos van a adorar al niño. Se presentaba en los días de Navidad como prolongación del oficio sacro. Después de haber hecho los oficios sacros en el que la gente no se había enterado de nada, pues entonces venía la obra de teatro en el que la gente podía comprender un poquito lo que anteriormente se había celebrado en la liturgia. Origen de este auto de los Reyes Magos, bueno, pues llega hasta la actualidad. Ahí tenía a Gaspar Fernández, un sacerdote del siglo XVI, de la provincia de Málaga, que, imitando un poco a este auto de los Reyes Magos, está el auto sacramentado de los Reyes Magos, que curiosamente en la actualidad se sigue representando en este pueblecito de Córdoba, El Viso, en que tiene la declaración de interés turístico, fiesta de interés turístico de Andalucía. Os aconsejo que es una maravilla donde se representa este auto sacramental de este sacerdote malagueño. Bueno, otro de los rasgos es pues la cabalgata de los Reyes Magos.
otro de los rasgos de esta fiesta popular. Bueno, desfile, bueno, que os voy a contar a ustedes de la cabalgata, desfile de carroza, típico, bueno. Fijaros, el origen es español, aunque luego esto se ha extendido por todas las partes del mundo, pero el origen está en España. Concretamente, se tiene identificado que la cabalgata más antigua de España es de Alcoy, en el pueblo de Alcoy, del año 1866, cuando se celebró la primera cabalgata en España. Ya un poco más en nuestra zona, en Andalucía, bueno, ahí está un poco como las peleas, ¿no? A ver quién es más antigua una que otra, que es Granada e Higuera de la Sierra. Bueno, es verdad que Granada, hombre, exactamente una cabalgata no fue aquello, pero bueno, fue una manifestación por las calles. Entonces podemos decir que es la primera más antigua, pero es verdad que los de Higuera de la Sierra no digan tú eso, porque ellos llevan a gala, que ellos son los más antiguos, la cabalgata más antigua, etcétera, etcétera. Luego, bueno, la de Sevilla, juntamente con Higuera de la Sierra, del mismo año, que lo sigue organizando el Ateneo, el que organiza la cabalgata de Sevilla. Y luego en Chiclana, bueno, pues fijaros esto, bueno, Jesús Montalbán, le debo este dato, que él ha estado investigando y ha descubierto que el dato más antiguo que tenemos en Chiclana de una cabalgata de Reyes Magos es en el año 1940, en unas actas del 10 de enero, en el que se recoge, que se había celebrado con gran entusiasmo, con gran alegría, pues la cabalgata de Reyes. Entonces, bueno, pues tenemos nosotros también una historia, en fin, no nos podemos quejar. Bueno, otra de las cosas populares de este Día de Reyes, hombre, pues lo fundamental que los regalos. Los Reyes Magos hicieron los regalos al Niño Jesús, y aquí es donde está el origen de que ese día nos hagamos regalos. Ese es el origen, ¿no? Imitando un poco a lo que hicieron los Reyes Magos. Y luego, bueno, el roscón de Reyes, que también es un postre muy importante de esta fecha, del 6 de enero, como ve, con origen navarro. Bueno, que os voy a decir que está a chuparse los dedos. Bien. Bueno, esto ya hemos visto un poco, ¿verdad?, lo que es la fiesta, ¿no? La fiesta litúrgica y la fiesta popular. Bueno, toda esta historia de los Reyes Magos, toda esta fiesta, toda esta devoción, toda esta tradición, todo esto, bueno, pues se ha visto reflejado lógicamente en las obras de arte. En las obras de arte daros cuenta que son reflejos de las épocas, y las devociones que existen detrás, bueno, pues eso después se manifiesta en estas obras de arte. Vamos a hacer, hombre, es un poquito presuntuoso el título, la Epifanía del Señor en el arte, porque aquí nos podríamos llevar con un curso entero. Entonces vamos a hacer un repaso muy rapidito de algunas así más significativas para que veáis cómo ha ido un poco evolucionando, ¿no? Bueno, aunque ha ido evolucionando este tema de los Reyes Magos en el arte, por los estilos artísticos de las distintas épocas, pero podemos decir que hay una serie de elementos que permanecen prácticamente, que es una iconografía ya consagrada. Sobre todo el lugar, ¿dónde vamos a ver siempre representado? Bueno, pues va a ser en la cueva o en un sitio ruinoso o en una casa, siguiendo la tradición que os decía antes. ¿Cuándo fue la visita? Inmediatamente, 2 años después, ¿vale? Luego, los personajes principales, aunque luego pueden aparecer muchos más, pero los que no van a variar nunca y van a estar siempre presentes, va a ser la Virgen María con el niño y los Reyes Magos, ¿vale? La Virgen María y el niño. ¿Cómo va a ir vestida la Virgen? Bueno, pues la Virgen normalmente va a ir vestida con una túnica roja y un manto azul. El manto azul, sabéis que es signo de la pureza, y el rojo es que hace referencia a que ya el Verbo ha tomado sangre de ella misma, se ha producido ya el misterio de la encarnación. O sea, las Vírgenes María con las túnicas blancas son las Inmaculadas, antes de, ya una vez que se produce la encarnación, pues se refleja con esta túnica roja. El niño Jesús normalmente desnudo, bueno, esto lo digo en general, pues siempre hay algunas excepciones, ¿no? La Virgen María pues suele representar unos 15 años, ¿no?, que es cuando tuvo al niño Jesús, y el niño Jesús de 2 años, por lo que habíamos visto antes. La actitud, la Virgen está sentada, sirviendo normalmente de trono al niño, convirtiéndose ella misma en trono de la sabiduría.
Los Reyes Magos. Bueno, las vestiduras. ¿Cómo van a ir vestidos los Reyes Magos? Bueno, pues a lo largo de la historia ha variado. Ha variado porque comienza, primero las imágenes más antiguas van vestidos con trajes persas, con esos gorros frigios, con unos pantalones. Luego, a partir del siglo VI, aparecen las ropas regias con corona, y ya en el siglo XV pues eran los reyes renacentistas de la época, que prácticamente es lo que ha llegado hasta la actualidad en la representación de los reyes, ¿no? Las edades y razas. Bueno, pues aparece a partir del siglo VIII. Melchor es el que es anciano, representando la ancianidad, ¿no? Gaspar es un hombre maduro, ambos tienen barbas, tanto Melchor como Gaspar, mientras que Baltasar es joven, sin barba, y a partir del siglo VIII se le pone que es negro, por hacer referencia un poco a lo que os decía antes de que el Señor ha venido a toda la humanidad. Bueno, pues la África negra está representada pues por Baltasar, ¿no? La actitud, bueno, pues normalmente en un primer momento están los tres de pie, como luego vamos a ver en algunas representaciones, están de pie. Y luego, bueno, cuando ya empieza esta alegoría de las tres edades y toda esta historia, bueno, pues Melchor está de rodillas ante el niño, normalmente suele ser Melchor, Gaspar y Baltasar de pie. Los regalos que ofrecen, pues los cofres que nos dice en el Evangelio de San Mateo. El oro, que hace referencia a que Cristo es rey, por eso ofrecen oro. El incienso se ofrece a la divinidad, es un reconocimiento de que Jesucristo es Dios. Y la mirra hace referencia a la mistura para embalsamar a los muertos, que hace referencia pues a la humanidad de Cristo. Cristo, Dios y hombre verdaderos. Bueno, las representaciones más antiguas, la más antigua de todas, de los Reyes Magos, la estáis viendo, la de las catacumbas de Priscila en Roma. Entonces, estáis viendo aquí cómo aparecen los tres reyes, fijaros, están los tres de pie, como habíamos visto antes, en las más primitivas representaciones están los reyes de pie, son tres, cada uno tiene un distinto color que los hace distinguir, que son tres personajes distintos. Están ofreciendo regalos por la actitud que tienen en sus manos y se dirigen a una señora que está sentada con el niño en brazos, que es la Virgen María. La manchita que veis aquí un poquito de la Virgen María posiblemente, dicen los entendidos, que haga referencia a la estrella que guiaron a los magos y que dice que se posó delante de la madre y del niño. Luego, otras también de esta época paleocristiana, del arte paleocristiano, tenemos la de las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino, en el que aparecen dos reyes magos nada más, está la Virgen María y uno a cada lado, por eso lo de los números va variando. Y en el de la catacumba de Domitila aparecen 4 reyes magos, 2 a cada lado. ¿Vale? Bueno, esto en el arte paleocristiano. Luego, bueno, si vamos avanzando, vamos al arte bizantino. El arte bizantino, sabéis que una de las muestras más importantes que tiene es la muestra musivaria, en el arte de los mosaicos. Bueno, pues aquí tenemos este magnífico de los mosaicos de la Basílica de San Vital en Rávena. Sabéis que esta basílica la mandó construir el emperador Constantino cuando conquista la ciudad de Rávena a los ostrogodos, y en reconocimiento pues levanta esta basílica de San Apolinar en San Apolinar. Perdón, San Apolinar, San Vital. San Apolinar es otra que también está en Rávena. Bueno, pues en estos mosaicos está, como veis, la emperatriz Teodora, está toda vestida, como veis, con los trajes de emperatriz, y vemos que precisamente en la orla de su manto, en la parte inferior, aparecen los 3 reyes magos que están ofreciendo los regalos al niño Jesús, adoptando la misma figura que ella está haciendo, porque ella está haciendo también una ofrenda al altar de esta basílica a imitación de los Reyes Magos. Bien. Bueno, ya en el arte románico, bueno, pues tenemos aquí este magnífico capitel románico, fijaros qué maravilla, en el que, bueno, qué curioso, aparece la estrella, como veis, pero no únicamente está señalando a Jesús niño la estrella, sino que también está la mano de Dios. La mano de Dios va a ser un elemento en que va a estar muy presente en el arte románico. Va a aparecer muchas veces en la diestra Dei, en la derecha de Dios.
Bueno, pues ahí está señalando a los Reyes Magos donde se encuentra la Virgen María con el Niño Jesús. Luego en Giotto, bueno, ¿qué os voy a decir de Giotto? Giotto es el gran revolucionario de la pintura medieval, en sus magníficas pinturas de la vida de San Francisco, pero nos vamos a ir a Padua, a la Capilla de la Arena. Allí en la Capilla de la Arena pues va a realizar un magnífico repertorio de la historia de Cristo, en el que vemos uno de los episodios más importantes que no podía faltar, era la Epifanía, la adoración de los reyes. Dos detalles que quiero aquí expresar, que veáis en esta pintura de Giotto. Está el rey Melchor, está arrodillado, pero llega ya, claro, daros cuenta que estamos pasando ya la época del Dios Majestad, del románico, al Dios que es más tierno, que se hace más de la época ya de la Baja Edad Media. Bueno, pues esto se ve reflejado en esta pintura de Giotto, porque el rey Melchor se atreve no únicamente a la adoración, sino a besar al niño. Es un gesto de cercanía, que llega incluso hasta besarlo. Y, bueno, y esto otra cosa, aquí, aunque Giotto, en fin, es magnífico, ¿no? Pero bueno, aquí os voy a decir una cosa, en defecto de Giotto. Mira, fijaros en el camello. Bueno, el camello tiene las orejas de un burro, tiene las patas de un caballo, y para colmo le ha puesto los ojos azules. Como podréis comprender, Giotto no vio un camello en toda su vida. Y entonces, bueno, pero bueno, eso no quita realmente que es magnífica. Yo aconsejo que vayáis a Padua, a la Capilla de la Arena. Bien. Bueno, Rubens, bueno, el barroco, la Trinidad del barroco. Bernini, Velázquez y Rubens. Bueno, Rubens, aquí vemos este magnífico, a él le gustaba mucho este tema de la Epifanía del Señor. Es un tema que él va a repetir a lo largo de su historia durante muchas veces. Él tiene varias escenas de este cuadro de la Epifanía del Señor. Este cuadro fue realizado en el año 1609, se lo encargó el Ayuntamiento de Amberes, pero luego el embajador Rodrigo Calderón, el embajador que estaba allí en los Países Bajos, pues lo adquiere, se lo lleva a Madrid, y cuando cae en desgracia, pues lo adopta este cuadro el rey Felipe IV y se lo lleva al Alcázar de Madrid. Allí es donde se lo va a encontrar de nuevo Rubens. Vosotros sabéis que Rubens realiza 2 viajes a España. Pues el segundo viaje, que él va a Madrid, se encuentra allí en el Alcázar de Madrid, se encuentra este cuadro que había pintado hace ya muchos años para el Ayuntamiento de Amberes. Y aquí él casi lo rehace completamente de nuevo, y ya vemos aquí un Rubens maduro, un Rubens que ha sabido pues llenarse de todo el arte de su tiempo, el arte italiano. Él ha viajado también a Italia como cualquier artista que quería rendir homenaje a la cuna del arte. Y bueno, pues ¿dónde lo vamos a ver aquí reflejado en este magnífico cuadro? Bueno, pues fijaros, la musculatura de los personajes que están delante nos puede recordar mucho a las anatomías de Miguel Ángel. Él ha visto la Capilla Sixtina, ha estado en Roma y ha contemplado esos desnudos de Miguel Ángel. Luego vemos también, veis que es una pintura que tiene mucho claroscuro. Aquí está también la influencia del telebrismo del Caravaggio, en el que los dos también hay reflejado. Y bueno, y cuando él rehace este cuadro, pues se autorretrata en aquel personaje que estáis viendo allí, en un autorretrato del propio Rubens, en este cuadro, bueno, magnífico, de la Epifanía del Señor. Y también otra característica y singularidad de esta pintura es que el que se pone de rodillas no es Melchor, sino es Gaspar. Es el rey Gaspar. Por eso os decía antes que, bueno, la excepción cumple la regla. Normalmente es el rey Melchor, pero aquí en este de Rubens es Gaspar el que se está poniendo de rodillas. Bueno, y ya en nuestra zona, de un poquito más cercanos a nosotros, bueno, pues vamos a ver 2 obras, una pintura y una escultura de las 2 áreas de nuestra tierra, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental. En Andalucía Oriental, bueno, pues tenemos la Capilla Real de Granada, tenemos este magnífico cuadro de Bartolomé Bermejo. Sabéis que Bartolomé Bermejo es uno de los pintores hispano-flamencos más importantes de la época de los Reyes Católicos. Allí, en la Capilla Real de Granada,
es donde tenemos la mejor colección de pintura hispano-flamenca que existe en España. La reina católica era muy aficionada a esta pintura. Bueno, pues una de estas pinturas es este magnífico cuadro de la adoración de los reyes. En una situación semiderruida, en un espacio semiderruido, han entrado los reyes, se postra Melchor, como estáis viendo, y besando al niño también, al niño Jesús. La comitiva está detrás de aquellas tapias. Es muy singular también el gorro de paja que tiene del que se está asomando por allí por el postigo aquel. Y luego, bueno, aquí también Bartolomé Bermejo ha puesto a una de las parteras que ayudaron a dar a luz a la Virgen María. Bien. En Andalucía Oriental, bueno, pues tenemos este magnífico altorrelieve del tímpano de la Puerta de los Palos de la Catedral de Sevilla, en obras de Miguel Florentín. Miguel Florentín es un artista que se afinca en Sevilla, llevado por el comercio, por la Puerta de India, que era esta ciudad. Y bueno, vemos este tímpano que lo soluciona a través de 3 planos. En el primer plano vemos a la Virgen María, los 3 Reyes Magos, Melchor que se arrodilla, Gaspar, que puede ser perfectamente uno de los comerciantes que iban allí a Sevilla, vestido con esos ropajes renacentistas, y Baltasar, cualquier de los esclavos negros que existían en Sevilla en aquella época. En el segundo plano, está todo el cortejo de los Reyes Magos. Aquí no se puede apreciar bien, pero en esta parte de aquí es muy curioso porque hay un señor con gafas. Aunque es verdad que, bueno, las gafas ya existían obviamente, pero bueno, era una cosa muy excepcional, y era sobre todo signo de prestigio. Entonces, bueno, pues aparece este señor con unas gafas, y luego al fondo una imagen idealizada ya en bajo relieve de lo que es la ciudad de Jerusalén. A través de estos 3 planos se consigue la perspectiva, la profundidad en que también quería alcanzar el Renacimiento. Bien, bueno, y ya, todavía más cercanos a nosotros, ya terminamos esta exposición con obras de arte. Tenemos muchas más, pero como digo, aquí podríamos estar la noche entera. Entonces, aquí vamos a ver una serie de muestras excepcionales en nuestra diócesis. Primero, bueno, aquí tenéis el retablo de la iglesia Santa María Coronada de Medina, el mejor retablo que tenemos en nuestra diócesis. Cuando muere Roque Balduque, que había estado trabajando aquí en San Juan Bautista, y luego marcha a Chiclana, cuando muere Roque Balduque, le sucede un águila del Renacimiento, Juan Bautista Vázquez el Viejo. Él ya venía con una experiencia muy fuerte de trabajar en retablos, había construido el retablo de San Mateo de Lucena, había construido el retablo de Santa María de Carmona, había estado trabajando también en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, el retablo más grande de la cristiandad. Y con todo ese bagaje llega a Medina Sidonia para concluir este magnífico retablo. Un retablo que tiene 168 figuras, impresionante. Yo estaba destinado allí, en Medina Sidonia, y yo cuando celebraba mi misa, poco más o menos, me entraba el éxtasis de Santa María. Caído cuando veía ese retablo, digo, ¡qué grande eres! Bueno, pues aquí, en todas esas escenas, en todas las escenas de... Bueno, pues estáis viendo ahí la adoración de los Reyes Magos, en el que aparece la Virgen. ¡Ojo! Aquí solo la Virgen, no está San José. Hace referencia sobre todo al Evangelio. Porque el Evangelio dice que cuando los Reyes Magos fueron, encontraron al niño Jesús con su madre. No dice nada de San José. Bueno, pues haciendo uso de eso... ¡Qué dolor! Bueno, pero daros cuenta que eso forma parte... Mira, este retablo, fijaros... A ver... Mira, este retablo, fijaros cuándo está fechado, en 1575. En 1575 se ha... está celebrándose el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, una de las cosas, cuando hace el decreto sobre las imágenes, uno de los que estáis en Fe y Arte, ya lo hemos estudiado en otro momento, acordaros que decíamos que el Concilio de Trento lo que quiere es veracidad histórica. Frente a toda la Edad Media, que es un repertorio, una iconografía fantástica, algunos santos que eran hasta inventados, venían bien existidos, Bueno, pues viene ya el Concilio de Trento y dice, señor, aquí vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Entonces, este es un ejemplo de retablo tridentino. Porque aquí
aquí se ajusta a lo que dice el Evangelio. Si el Evangelio dice que ahí no estaba San José, pues ponemos a San José. ¿Vale? Bien. Y como veis, aquí la postura también de Melchor, que no está ofreciendo el regalo, sino está en esa postura de adoración en plena ante el niño Dios. Bien. En la Catedral de Cádiz, bueno, pues tenemos a este personaje, a Pablo Legot. Pablo Legot es un pintor de Luxemburgo, artista, era pintor, era bordador, se establece en Sevilla y después de haber estado un tiempo en Sevilla, recala en Cádiz como comerciante. Ya Cádiz le está quitando un poco el protagonismo a Sevilla, como puerta de Indias. Y entonces, claro, bueno, pues se establece aquí. Él, a pesar de ser comerciante en Cádiz, pero no deja de ser artista. Entonces él va a realizar una serie de obras muy interesantes que tenemos en nuestra catedral. Esta es su obra maestra, la pintura. Esto lo siento mucho, pero es que no he podido conseguir una fotografía mejor. Pero vamos, como Cádiz está muy cerquita, cogéis el tranvía, os dais un paseíto y visitáis la catedral, que merece la pena. Bueno, pues entonces aquí tenéis este cuadro de Pablo Legot, en el que se representa bien pues esta escena. Llama mucho la atención, sobre todo cuando uno lo ve directamente, impresionante como está pintado la capa que lleva el rey Melchor, en que eso es reflejo de que este hombre era bordador. Y luego también muy interesante esa cara que asoma por allí, que es de un paje real, en que mira al espectador, que lo que intenta es un poco con este juego es hacer partícipe al que lo está viendo. Esto es muy jesuítico, muy de los jesuitas. San Ignacio decía en los ejercicios espirituales, composición de lugar. Miremos las imágenes como si formáramos parte de la escena. Entonces, este paje, al mirarnos, está diciendo, venga, venid también para adentro y adorar al niño. Ese juego un poco, ¿verdad?, que era lo que se quería pretender con ello. Bueno, y aquí, bueno, pues tenemos este magnífico retablo de José Montes de Oca. José de Montes de Oca, ¿sabe que se casó con una gaditana? Y entonces, pues él está muy vinculado a Cádiz, uno de los mejores escultores del siglo XVIII de la escuela sevillana. Pero os voy a decir una cosa, el mejor conjunto de pintura sevillana del siglo XVIII fuera de Sevilla capital está en Cádiz. Es impresionante, o sea, lo que tenemos de la escuela sevillana del siglo XVIII es impresionante. Bueno, pues tenemos aquí esta obra de José Montes de Oca. Este alto relieve se lo encarga un sacerdote, Gaspar Jiménez. Quizá por su nombre Gaspar, pues él era el propietario de esta capilla, donde está enterrado, y él quiso, pues, esta escena, quizás a lo mejor por su nombre, porque está ahí Gaspar, uno de los reyes, ¿no? Pero también porque, fijaros, el tema de la iconografía de los Reyes Magos es también muy característica en los sepulcros, en las capillas funerarias. ¿Por qué? Porque quiere expresar lo que el difunto está viviendo. O sea, si la muerte es cuando nosotros nos morimos, es que vamos a adorar a Dios, pues por eso aparece tanto la escena de la adoración de los Reyes Magos en las capillas funerarias. Tenemos aquí esta magnífica, como veis, con una composición plenamente diagonal, en el que aparecen tres conjuntos. Están los Reyes Magos, está San José la Virgen con el niño, y arriba, en la escena del rompimiento de gloria, donde aparece la estrella con los ángeles alrededor. En el fondo, una serie de pinturas en la que se ve el cortejo de los Reyes Magos y distintas arquitecturas propias de la pintura sevillana de la época. Y se sabe que él se inspiró en un grabado de Durero. También está inspirado plenamente en otro relieve de este mismo tema que ejecutó un siglo antes Juan Martínez Montañés en el monasterio San Isidoro del Campo, en Santiponce. Otro de los sitios que os aconsejo que tenéis que visitar, porque allí se encuentra enterrado el primer señor de Chiclana, Guzmán el Bueno. Está allí en San Isidoro del Campo.
Bueno, un monasterio que eso es una maravilla, y están una de las pinturas más antiguas que se conservan en Andalucía, en el claustro, precioso. Realmente interesante. Bueno, pues vemos aquí en este magnífico alto relieve de la Epifanía. Bueno, pues ya para terminar, bueno, todo lo que nosotros hemos visto, la historia, la fiesta, el arte, nos habla de estos tres personajes, los Reyes Magos, que eran tres personajes inquietos, que iban buscando la luz en su vida. Y la encontraron. Encontraron la luz en Jesucristo. La estrella se posó donde estaba el niño. La luz de Jesucristo. Una vez que hemos encontrado esa luz, una vez que ya hemos encontrado la luz que nos trae el Señor, pues perfectamente podemos decir con Lope de Vega: Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. No busquéis la estrella agora, que su luz ha oscurecido este sol recién nacido en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Pues muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La mula y el buey no te fueron. Me ha aparecido por ahí. ¿Se estaba mascando? Es otra historia, otra historia. Bueno, yo espero que no haya, porque son las 9:15, ¿eh? Buena hora. No ha bebido ni agua. David, no te has puesto ni una botellita de agua. Bueno, no te preocupes. Bueno. Yo en nombre de la... En nombre de la asociación, la llamamos en nombre de ustedes, gracias David, porque entramos sabiendo un poquito lo que era. Nos pusiste malo cuando dijiste que había 12 reyes magos. Claro, fui a dormir y buscar 12. 3 cuesta el trabajo, 12. Yo dije, Javier, David se ha equivocado con nosotros. Pero de todas formas, después, gracias a Dios, ha ido diciendo lo que queríamos saber. Gracias por tu charla. Muchas gracias, yo encantado desde luego con Y vosotros. que colabores con nuestros 25 años, que para nosotros lo llevamos periódico. Para mí ha sido un honor, ¿eh? Gracias, David. Muy bien, pues muchas gracias.